Hola a todos, a continuación voy a explicar lo que es el tema concerniente a desarrollo utilizando despliegue de líneas paralelas. El desarrollo es una técnica que se utiliza para representar gráficamente en un plano el despliegue de las diferentes caras de los objetos tridimensionales. Aquí en estos momentos estoy mostrando un objeto tridimensional que voy a desarrollar como parte de lo que es la primera lámina que le corresponde desarrollar del tema de desarrollo. Para poder empezar a explicar el problema de desarrollo, primero tenemos que hablar de cuáles son los parámetros que a usted se le dan para resolver el problema. Tenemos que hablar de cómo influye lo que es la interpretación correcta del objeto en tres dimensiones para poder hacer el desarrollo. Y a partir de ello, entonces vamos a explicar, aquí tenemos nuestro primer problema. Tenemos la vista vertical del objeto, que es esta que estoy señalando, es un objeto completamente sólido. Y acá tengo la vista horizontal. Vean que gran parte de las líneas de este objeto son paralelas entre sí. Y algunas son perpendiculares con respecto a otras líneas, con excepción de esta rampa que es totalmente diagonal. Para entender en su totalidad lo que es el desarrollo, vamos a comenzar explicando esta vista tridimensional. Aquí tenemos el objeto en tres dimensiones, este que estoy señalando. Esto que estoy mostrando es la vista vertical, pero ese objeto yo lo puedo rotar en el espacio. Aquí estoy mostrando la parte inferior del objeto y puedo mostrar otras partes del mismo. Aquí estoy mostrando la vista de perfil, aquí se ve la parte de la vista horizontal, acá se ve la parte posterior y acá se ve la parte lateral izquierda del objeto. Aquí está la vista vertical de nuevo. Esto lo podemos hacer gracias a la utilización de un software, pero el temita es que el estudiante en esta parte inicial de lo que es el dibujo, tiene que utilizar todo lo que he venido aprendiendo previamente. Vistas ortogonales, isométrico, oblicuos, perspectiva, hasta llegar a desarrollo. Por ello, yo siempre le digo, si usted llega a desarrollo y usted todavía tiene dificultad con vistas ortogonales, por favor, practique también vistas ortogonales, porque esto le permitirá a usted entender completamente lo que es el desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? El desarrollo consiste en desplegar o en dibujar cada una de las caras de ese objeto que estoy señalando. ¿Qué hay que hacer? Hay que en primera instancia observar las caras, imaginárselas a partir de las vistas que me da el problema, ver las dimensiones de cada una de ellas, determinar la geometría, porque algunas de ellas pueden ser un rectángulo, un triángulo, un trapecio, y a partir del conocimiento de su geometría y de sus dimensiones, entonces vamos a hacer un cuadriculado, porque es un despliegue de líneas paralelas, para entonces comenzar a dibujar lo que es mi desarrollo. Yo quiero que presten atención aquí a lo siguiente. Aquí en la parte frontal hay una cara del objeto. Podemos contabilizar las caras. Aquí hay dos caras. Esta es la vista de perfil del objeto. La parte posterior del objeto también tiene otra cara. 3. La parte lateral izquierda tiene dos caras. Llevamos 5 caras. Más el rectángulo en la parte superior, estamos hablando de 6 caras del objeto. Y el rectángulo en la parte inferior del objeto estamos hablando de
7 caras o 7 elementos que debemos dibujar en el desarrollo que vamos a estar realizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El primer paso en esta lámina de desarrollo de líneas paralelas se trata de dibujar líneas guías a partir de la vista vertical. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es hacer un cuadriculado a partir del objeto. Nosotros obtenemos este objeto muy parecido al que ustedes tienen que desarrollar en la lámina de desarrollo de líneas paralelas y vamos a hacer el cuadriculado para ello. Observen, de la siguiente manera, con líneas guías. Con líneas guías determinamos, en caso tal que el problema no me lo suministre, determinamos la cantidad de cuadros que necesito para dibujar las caras, las diferentes caras de mis elementos que componen al objeto como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver que el objeto que estoy tratando de dibujar, la vista vertical del mismo, tiene 4 cuadros, cada cuadro tiene una base y una altura de 5 metros, y acá está la vista horizontal que también tiene las mismas dimensiones. Después que usted determina lo que es la cantidad de cuadros de altura y de ancho y profundidad que abarcan a lo que es su objeto, entonces usted va a dibujar el cuadriculado donde usted va a proyectar el desarrollo. Lo dibuja de acuerdo al espacio disponible que usted tenga en su lámina. Aquí lo vamos a hacer hacia el lado de la derecha. Recuerden que esto se debe hacer formando cuadriculados que tengan la misma base y la misma altura. De esta manera. Vamos a dejarlo hasta aquí. Usted lo hace lo va haciendo paulatinamente de acuerdo a la cantidad de elementos que usted vaya a ir dibujando, con la intención de que no dibuje un cuadriculado mayor a lo que usted necesita. Después que usted tiene todo esto, entonces lo que tiene que hacer es comenzar a dibujar las diferentes caras del objeto. Yo voy a comenzar a dibujar esa parte frontal del objeto. Cuando yo digo parte frontal del objeto, me refiero específicamente a esta parte que estoy señalando, esta parte que está aquí. Esta es la cara frontal del objeto. Vean que tiene una forma conformada por, como pueden ver el cuadriculado, 3 cuadrados y un triángulo. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir a esta parte aquí y entonces una vez hemos determinado la parte que vamos a dibujar, vamos a comenzar a dibujar aquí en esta parte. Observe, con línea visible vamos a dibujar cada una de las caras del objeto que vamos a estar desplegando. De esta manera. Observe. Esto que yo acabo de dibujar, he dejado un cuadrado de espacio, una, una fila de cuadros de espacio para no dibujar justamente donde a partir de la vista vertical. También se puede dibujar a partir de la vista vertical, pero no lo vamos a hacer de esa manera. Tenemos bastante espacio para hacerlo. Esta es la vista vertical, la parte frontal del objeto. Ahora tenemos que continuar desplegando, pero observe lo siguiente. Cuando nos vamos a
o analizamos lo que es la vista tridimensional, si usted desea, usted lo puede hacer dibujando las vistas adicionales, ortogonales adicionales. Yo acabo de dibujar esta parte del objeto. Quiero dibujar la parte posterior del objeto, pero hay un elemento que es este rectángulo que estoy señalando que me une a la parte frontal del objeto con la parte posterior del mismo. Y eso que vamos a hacer, vamos a dibujar ese rectángulo. Vean que ese rectángulo tiene 2 cuadrados de altura y acá puedo ver que tiene un cuadrado de profundidad. Hablando en términos de longitudes, en términos de cuadros. Aquí está el rectángulo. Aquí está. Y después de esto, entonces tenemos que concentrarnos en lo que es dibujar la parte posterior del objeto. Para poder determinar cuál es esa parte posterior del objeto, entonces yo tengo que concentrarme en el mismo. Observen que esta parte ya yo la dibujé, la parte frontal, este rectángulo ya yo lo dibujé, pero yo tengo que dibujar la parte posterior del objeto que tiene la misma geometría. Así que quiero que presten atención a esto. La parte posterior del objeto comienza en esta parte inferior hasta este punto, en esta altura. Aquí está. En la parte superior tiene un cuadro de ancho. Luego desciende formando el triángulo. Desciende y se une. Esto que acabo de dibujar es la cara de la parte posterior. Solamente que la cara de la parte posterior se va a dibujar en sentido inverso a lo que es la cara de la parte frontal. No se preocupe por eso, porque lo que estamos haciendo es un despliegue de ese objeto tridimensional. Después que usted dibuja lo que es la parte posterior del objeto, entonces tiene que dibujar la parte lateral izquierda del mismo. ¿Cuál es la parte lateral izquierda del mismo? Se las voy a mostrar en estos momentos. La parte lateral izquierda es esta que estoy mostrando a continuación. Esta parte que está aquí, que está compuesta por 2 rectángulos. Esta parte es la parte lateral izquierda del objeto, está compuesta por 2 rectángulos. El rectángulo en la parte inferior es totalmente vertical y el rectángulo en la parte superior está inclinado. Entonces nosotros tenemos que dibujarlo y lo vamos a unir en esta parte. Vamos a dibujar en estos momentos el rectángulo que es vertical. Aquí está. Ahí está. Para dibujar el rectángulo que es inclinado, lo vamos a unir a lo que es la parte inclinada, esta que estoy señalando, que corresponde a la cara posterior del objeto. A partir de ello vamos a dibujar ese rectángulo. Usted lo que tiene que hacer es medir cuánto es la longitud inclinada, porque si bien es cierto no tiene un cuadro de referencia para medirlo, usted la va a medir porque usted la va a medir con su escuadra y va a medir cuánto es el ancho de ese rectángulo inclinado, es el que estoy señalando. Ese rectángulo inclinado mide 5 metros de ancho. Entonces usted va a agarrar su escuadra y va a trazar una línea paralela, por eso se llama despliegue de líneas paralelas. La va a trazar a una distancia
de 5 metros con respecto al punto, aquí lo pueden ver, al punto donde se une ese rectángulo a la cara posterior del objeto. Luego termina de dibujar esa parte del rectángulo y tendría una cara más de todo ese objeto en 3 dimensiones. Aquí están las diferentes caras que hemos venido dibujando paulatinamente, que en estos momentos se muestran desplegadas, pero que en total en sí a lo que es el objeto. Hace un momento al inicio de la explicación dijimos que este objeto en particular que estamos explicando tiene 7 caras, tiene 7 superficies laterales, algunas verticales, algunas horizontales, que al unirse entre sí forman a ese sólido. Hasta el momento yo he dibujado 5 superficies planas de diferentes tipos de geometría. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar cuáles son las que nos hacen falta en estos momentos por dibujar. Nos hacen falta por dibujar 2 superficies. Y en estos momentos vamos a mostrarles a ustedes cuáles son esas 2 superficies que nos hacen falta por dibujar. En primera instancia nos hace falta por dibujar la parte inferior del sólido y nos hace falta por dibujar la parte superior del mismo, esta que estoy señalando en estos momentos. También nos hace falta la parte inferior. Esas son las dos que nos hacen falta. Nos hace falta un rectángulo por dibujar ese rectángulo que tiene 2 cuadros de longitud, un cuadro de ancho. Y en la parte superior nos hace falta por dibujar este cuadrado que tiene 1 por 1 de dimensiones. Procedemos con ello. El cuadrado usted lo puede dibujar arriba de cualquiera de estas caras, arriba de cualquiera de estas superficies. Lo puede dibujar. Voy a escoger la del centro para dibujarlo. Aquí está. Y de esa manera he dibujado la superficie de la parte central. En la parte inferior sí debo dibujar ese rectángulo que se une o de la forma inferior del sólido, lo debo dibujar en la parte de abajo. Para ello tengo que modificar lo que es mi cuadriculado porque no tenía contemplado eso de esta manera. Usted lo modifica de manera tal que pueda dibujar ese rectángulo que le hace falta. ¿Dónde lo puede dibujar? Lo puede dibujar ya sea debajo de esta superficie que estoy señalando o debajo de esta superficie que estoy señalando, debajo de cualquiera de esas dos. Se dibuja en línea visible. Entonces vamos a dibujarlo en estos momentos. Y de esta manera entonces damos por terminado lo que es el dibujo, el despliegue de líneas paralelas o desarrollo de un sólido a partir de lo que es el dibujo de un cuadriculado. Aquí están los diferentes elementos que se forman y esta es la representación gráfica en 2 dimensiones de ese objeto tridimensional.